Feliz lunes y que la bendición de nuestro Dios al comenzar esta nueva semana te pueda estar acompañando. También es mi deseo que podamos seguir compartiendo con nuestro Dios en su presencia y que cada reflexión la puedas atesorar en tu corazón, como asimismo también que la puedas compartir con tus contactos, con tus seres queridos, con tus amigos, con todos aquellos que puedan recibir un mensaje del cielo. Seguimos avanzando esta semana con las reflexiones acerca de la persona divina del Espíritu Santo. Ya hemos compartido dos facetas de la obra del Santo Espíritu de Dios. Primero, el sábado hablamos acerca de lo que Jesús había mencionado, de que el Espíritu vendría para dar testimonio de Él. Y ayer, domingo, compartimos que el Espíritu nos guía a toda verdad y que en esa verdad que está contenida en la palabra de Dios tenemos algunas definiciones bien claras. Jesús es la verdad, su palabra es la verdad, su ley, sus mandamientos son verdad. Y a todo ello nos tiene que guiar el Espíritu Santo para que podamos comprender cuáles son los principios y los propósitos de Dios para nuestra vida. Siempre con el desafío de permanecer en la presencia de Jesús. Hoy vamos a analizar otro aspecto entonces de la obra del Espíritu Santo. Te invito a que puedas buscar allí en tu Biblia, me acompañes si es posible, Juan capítulo 16, Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 8. Hablando del Espíritu Santo, Jesús dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Claramente, la obra que también tiene que hacer el Espíritu de Dios es una obra de convencimiento. En la medida que nosotros nos acercamos a la verdad revelada en las Escrituras, y es así que nosotros podemos ver un contraste entre la personalidad de Jesús y nuestra personalidad, entre su naturaleza y nuestra naturaleza. Es cuando nosotros podemos recibir del Espíritu de Dios el testimonio de Jesús, la verdad revelada a través de Él, cómo podemos nosotros vernos como indignos pecadores. Y es allí donde el Espíritu Santo trae convencimiento de pecado. Y quiero compartir contigo 3 definiciones bíblicas acerca de lo que es pecado. La primera de ellas está en el versículo siguiente del texto bíblico que leímos, en el versículo 8, cuando leímos recién: cuando Él venga, dice Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el versículo 9, primera definición, Jesús dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. Claramente allí Jesús menciona que pecado es cuando no creemos en Él. Porque cuando no confiamos en Jesús, cuando no hay fe en Jesús, cuando no creemos en el poder y en la obra que puede hacer Él en nuestra vida, entonces predomina el pecado. Pecado es no creer en Cristo. Allí en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 23, al final dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Dios, eso es lo que puede eliminar el pecado de nuestra vida. Segunda definición, la encontramos allí en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice allí: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y allí tenemos otra definición: pecado es infracción de la ley. Por eso la importancia, como reflexionábamos ayer, de que el Espíritu Santo nos muestre la verdad de la ley de Dios plenamente, en su plenitud. Todo el que comete pecado está infringiendo la ley de Dios. Pecado es transgredir los mandamientos de Dios. Y tercera definición de pecado, la encontramos allí en el libro de Santiago, capítulo 4,
versículo 17. Dice entonces, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tercera definición, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En estas dos últimas definiciones nosotros tenemos lo que es el pecado de acción y lo que es el pecado de omisión. El apóstol Juan en su primera carta, cuando habla de que el pecado es transgresión de la ley, ese es el pecado de acción. Cuando yo transgredo una ley de Dios, la acción de rebelarme ante la ley de Dios, de transgredir un mandamiento de Dios, ese es el pecado de acción. Pero en este caso está hablando del pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando yo sé lo que tengo que hacer, que está bueno hacerlo y no lo hago, es pecado. Uno puede decir, yo no robo, yo no miento, yo no mato, no hago mal a las personas. Y de esa manera muchos se declaran buenos, como buenas personas, moralmente correctas. Pero eso no te hace justo delante de Dios, porque quizás en tu orgullo o en nuestro orgullo y en nuestra vanidad, cautivos de nuestro egoísmo, teniendo la posibilidad de hacer el bien a alguien, de ayudar a alguna persona, de asistir a alguien en alguna necesidad, no lo hacemos. Entonces, por más que no cometamos errores, al descuidar las obligaciones que como hijos de Dios tendríamos que llevar adelante, no las hacemos, eso también es pecado, pecado de omisión. Mis queridos amigos y amigas, el Espíritu Santo fue enviado para traer convencimiento de pecado. Y cuando el Espíritu trae ese convencimiento, nos lleva a la realidad y a la necesidad que tenemos de un Salvador que limpie nuestra vida de pecado para poder permanecer en su presencia.